everybody. Señoras y señores, muy buenas noches. Mariano Rajoy da la cara y lo hace para decirnos la verdad, que 2011 nos deja 5.400.000 parados y que para frenar la sangría del desempleo va a poner en marcha una ley para emprendedores. Entre sus tareas está el recuperar la confianza de Europa y también la de reformar la ley del menor. Recuerdo hoy a Marta del Castillo y también a Manuel Fraga, muy delicado de salud. El día nos deja también escenas de Titanic en las costas italianas y escenas de cuchillos entre Rubalcaba y Chacón. Juan Ignacio, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Susana? ¿Cómo y estás? además tenemos el primer éxito policial del ministro Jorge Fernández. Pues sí, una noticia desde luego que nos ha llenado de satisfacción. Muy buenas tardes, noches a todos. Mensaje claro el que ha mandado el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, a los terroristas y a los que lo apoyan directa o indirectamente. Como ya les hemos adelantado, en primicia, alrededor de las 6 de la tarde, 3 liberados de la banda terrorista ETA han sido detenidos en una operación conjunta de la policía francesa y la Guardia Civil. El hecho se ha producido en la estación de Auxerre, en Francia. También estos informativos están en disposición de adelantarles ya los nombres de los 3 detenidos. Son Rivera Campos, John Echevarría y Sancho Marco. Uno de los ya detenidos se enfrentó verbalmente a los agentes haciendo amago de meter la mano en el bolsillo. Cuando el agente de la Guardia Civil español fue a desenfundar su arma reglamentaria, el liberado etarra inmediatamente se tumbó en el suelo, momento en el que naturalmente se le detuvo. Estas 3 detenciones son las primeras que se producen con el nuevo gobierno del Partido Popular. Según expertos en la lucha contraterrorista, y les podemos adelantar que nuestras fuentes son fiables, el gobierno podría estar preparando un reagrupamiento de los presos etarras, pero atención, en centros penitenciarios de las Islas Canarias. Esta sería la respuesta política y democrática a la negativa por parte de los terroristas de no disolverse, entregar las armas y pedir perdón. Ahora hay que estar muy pendientes, y así lo haremos, de los movimientos de aquellos que tienen presencia institucional en el País Vasco y, naturalmente, de los diputados de Amaiur. ¿Qué tal, Ocaña? Muy buenas noches. Éxito policial de Jorge Fernández y exclusiva que ha anticipado Intereconomía a primera hora de la tarde y nos han seguido el resto de los medios. Hay que Pues sí, es una magnífica noticia, no cabe ninguna duda que es un guiño desde luego a los terroristas y a todo el mundo por si acaso pensaban que la política del Partido Popular iba a frenar de alguna manera lo continuista que en un momento determinado pareció ser desde la perspectiva del Partido Socialista que ha gobernado 8 años. Firmeza contra los terroristas y miedo o cierto pánico el que se ha vivido hoy en las costas italianas. Tú, Rafa, ¿has viajado alguna vez en crucero? Buenas noches. Buenas noches, Susana. No, y con estas situaciones se me quitan las ganas entre películas y realidad. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Señores, vamos con los titulares de este sábado 14 de enero. Rajoy sabe lo que hay que hacer para sacar a España de la crisis. En su primer mitin tras ser investido presidente, promete una ley para emprendedores en verano y también promete reformar la ley del menor. Nosotros cumpliremos el programa electoral con el que nos presentamos a las elecciones y donde decíamos la ley del menor hay que reformarla, y lo haremos. La familia de Marta del Castillo recurrirá a la sentencia que condena solo a Miguel Carcaño a 20 años de prisión. Están dispuestos a ir al Tribunal Constitucional, incluso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Rubalcaba pide a Rajoy que defienda el euro y que deje de echarle las culpas a Zapatero. La Unión Europea ya ha dicho, defiendo el euro. Defiendo. Ha salido Francia, ha dicho, defiendo el euro, y a Francia. Y ha salido el gobierno español, le ha dicho, la culpa es de Zapatero. Se descuelga con la propuesta de crear una agencia de calificación europea. Hoy Standard & Poor's avanza que Europa tiene un 40% de posibilidades de entrar en recesión. Detenido el comandante del crucero Costa Concordia. Hay 3 fallecidos y más de 70 desaparecidos, entre ellos un español. Nuestro Ministerio de Asuntos Exteriores pide cautela y paciencia a los familiares de los 180 pasajeros de nacionalidad española.
Miramos ahora al cielo. Alejandra Lloza, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Llega la nieve y llega las próximas horas. Está claro, nieve o aguanieve, esa es la incógnita, pero desde luego en muchas partes de España vamos a tener precipitaciones que pueden ser generosas, especialmente persistentes en el sistema central y también en el Sierra Nevada y en las Alpujarras. El cruce de ese frente dejará de entrada precipitaciones a lo largo de la mañana hasta la zona centro y por la tarde una borrasca terminará por desplazarse a puntos del sudeste, donde la cota de nieve se queda en torno a los 600 metros tan solo. Hablamos de lluvia y nieve prácticamente generalizadas y al margen de esta situación se queda Cataluña, el norte de Aragón y el norte de la Comunidad Valenciana. Pero después os cuento con detalle cómo va a evolucionar todo este fenómeno. Y en deportes, vamos a ver cuál es la última hora. Quique Mencía, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola Susana, ¿qué tal? Muy buenas noches. Centrados, como no, estamos en la jornada de Liga con varios resultados ya definitivos. Y es que, por ejemplo, el Zaragoza ha empatado, también el Sevilla, que siguen inmersos en sus problemas. El Rayo Vallecano ha conseguido vencer y el Madrid está pasando por algún que otro problema ante el Mallorca. Hablaremos también del Barça, que juega mañana y sigue con muchos problemas de lesiones. Y en la parte negativa tendremos que hablar del Dakar, donde Marc Coma hoy en la etapa definitiva ha perdido más de 12 minutos con su principal rival Cyril Depré y dice adiós a conseguir la cuarta victoria en el Dakar. Sucedía anoche a bordo del buque crucero Costa Concordia. Viajaban 4.200 personas a bordo y encallaban las inmediaciones de una pequeña isla de Italia, en aguas de la región de Toscana. Escenas de pánico que recuerdan a las del Titanic. Personas arrojándose por la borda y mucho miedo. Miedo, frío y oscuridad, porque se fue la luz y sucedía todo cerca de las 10 de la noche. La última hora nos dice que el comandante del crucero ha sido detenido. Silvia Marcos, muy buenas noches. Buenas noches, Susana. A bordo viajaban 177 españoles. Pues por el momento las cifras son confusas. Algunos medios hablan de 177 españoles a bordo, otros de 188. Lo que sí sabemos por el momento es que entre los 70 desaparecidos se encuentra un español. Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores no descartan que pueda haber más ciudadanos desaparecidos. De momento, las 4.200 personas que viajaban a bordo del crucero Costa Concordia, 3 han fallecido y 14 han resultado heridas. 2 de ellas se encuentran en estado muy grave. ¿Qué fue lo que pasó exactamente en la noche de ayer? ¿Cómo es el relato de ese encallamiento del barco? El accidente ocurrió anoche alrededor de las 9:30, 2 horas después de que el crucero zarpara de la localidad italiana de Savona. Según cuentan los propios pasajeros, todo ocurrió cuando estaban cenando. Aseguran que primero se fue la luz en todo el barco, luego se sintió un gran golpe y a continuación se escuchó un gran estruendo. El capitán del barco, que ahora está detenido, comunica por megafonía que solo se trataba de un problema eléctrico. A continuación, dicen los pasajeros, la tripulación ordenó ponerse el chaleco salvavidas y a subir a las lanchas de emergencia. Y es que el Costa Concordia había encallado cerca de la isla de Giglio y poco a poco comenzaba a hundirse. Rápidamente los servicios de emergencia acudieron al rescate y los trasladaron otra vez a Giglio y también a Roma. Silvia, hay una auténtica conmoción en Italia y también en buena parte del mundo porque había muchos viajeros de distintas partes del continente europeo e incluso también de Latinoamérica. Pues sí, hay conmoción en Italia con este trágico suceso que además nos hace recordar inevitablemente a la historia del Titanic, ahora que se cumplen 100 años de su naufragio. No solo Italia se ha hecho eco de esta noticia, sino también el resto del mundo, ya que el Costa Concordia viajaban pasajeros de todo el mundo, la mayoría italianos, franceses, españoles y estadounidenses. Les mantendremos informados por si surge alguna última hora sobre este caso, el buque Costa Concordia. Estaremos muy pendientes de la última hora, estamos muy pendientes también, gracias Silvia, de cuál es la reacción desde distintos puntos. Por ejemplo, desde las agencias de viajes. Las agencias de viajes no temen en absoluto que este accidente afecte a la industria. Gloria, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Susana. Así es. De momento, las agencias de viaje y las operadoras de cruceros piden tranquilidad a todo el mundo y afirman que el accidente ocurrido en las costas de Italia no afectará a la industria española. En España contamos con 2 de los puertos de salida de cruceros más importantes internacionalmente, que son los de Barcelona y el de Baleares, que han visto aumentado sus salidas en más de un 10% desde el año pasado. El destino más elegido por los españoles para viajar en crucero es el del Mar Caribe. Cabe decir que las ventas han aumentado debido a las ofertas que ofrecen
las diferentes empresas de cruceros. Al otro lado del teléfono tenemos a Domènec Biosca, que es el presidente de la Asociación de Expertos de Agencias de Turismo. Señor Biosca, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Usted cree que este accidente va a hacer que mermen la contratación de cruceros? Porque hay muchos de los del verano que se contratan en este instante. Porque ¿es seguro viajar en crucero, en barco? Es más seguro que en avión. Hay poquísimos accidentes. Lo que pasa es que las imágenes que están saliendo y que habéis puesto son espectaculares. Son terribles, provocan miedo y además mucho desorden en la evacuación. Pasa que, por suerte, somos olvidadizos. El premiarse la vacación gana el miedo y en 15 días volverá todo el mundo a aprovechar, como decíais, las ofertas magníficas que ahora hay para ir en crucero. Porque los españoles optan mucho por el crucero. ¿Qué tanto por ciento representa el crucero dentro de la amplia gama que tiene para toda la oferta turística española? Aún es bajo, pero está creciendo a base de bien. ¿Por qué? Porque el crucero es muy cómodo, además es distraído, tiene precios súper competitivos. Justamente estamos en el mes de las grandes ofertas de crucero, por eso digo que si no siguen habiendo más imágenes, si no hay otro accidente y no aumenta el número de muertos, 15 días y volveremos otra vez a pensar que ha sido un accidente y no un medio de transporte inseguro. Claro, porque este mes es clave. Ahora es cuando se contrata el mayor porcentaje de cruceros de todo el año. Sí, estamos ahora en el mes de enero-febrero, es cuando hay las grandes ofertas, 2x1, descuento 15%, niños gratis, subir a camarotes de más nivel, porque es cuando hay que asegurar la tesorería para poder confirmar que el barco va a hacer este crucero. Por lo tanto, es una casualidad, Eneas del Titanic, y justo en el mes que más salimos a vender. Bueno, es como un castigo divino, pero creo que será temporal. Esperemos que sea temporal. Gracias, señor Biosca. Buenas noches. Bueno, ¿creéis que va a tener efecto Bueno, las imágenes son totalmente aterradores. Suceden cada X tiempo, son casos aislados, pero las imágenes, igual que cuando pasa un accidente aéreo, a uno se le queda grabado en la memoria. Bueno, se queda grabado en la memoria. De todos modos, los españoles en general, yo creo que todo el mundo tiene mala memoria, afortunadamente, porque si no prácticamente no saldríamos de casa. Quiero decir que el accidente es terrible, que naturalmente hay que lamentar la pérdida de vidas humanas y desde luego todo lo que está pasando, imágenes efectivamente aterradoras. Pero tengo la sensación de que pasará, en fin, 20 o 25 días sumidos las agencias de viaje en una desolación absoluta porque nadie contratará un crucero y el mes próximo probablemente se volverá a contratar. Si ni la crisis ha conseguido que no nos vayamos de vacaciones, ¿cómo lo va a hacer un accidente? Y una cosa, entre las noticias de última hora conocíamos que los responsables de la tripulación, el comandante y también el capitán, habían sido arrestados. Y es que al parecer cuando ellos dieron el aviso, dijeron calma, no pasa nada, es simplemente un fallo eléctrico. Quizás reaccionaron de forma tardía y por eso se les ha detenido, o quizás es un procedimiento habitual. Bueno, no lo sé, hombre, el procedimiento habitual no creo, si todo hubiera estado muy claro. Intuyo que habrá una investigación, se pormenorizará todo lo que haya sucedido allí, porque parece ser que hay algunos clientes, en este caso viajeros del Costa Concordia, que habían protestado previamente por el desorden, el lío que hubo en un momento determinado cuando se intentaba sacar del barco a los viajeros, ¿no? Por tanto, puede ser efectivamente una forma de proceder hasta que se averigüe exactamente qué es lo que ha pasado en la detención del capitán. De momento hay 3 fallecidos, 70 desaparecidos y de esos desaparecidos hay un español. Seguiremos pendientes de esa última hora y de las informaciones que nos llegan desde Italia. Más asuntos. Hoy se cumple un año de la caída de Ben Ali en Túnez tras las manifestaciones que dieron comienzo a la primavera árabe. Tras los primeros meses de gobierno islamista, el paro sigue desbocado en el 50% y el porcentaje de inmolaciones se ha duplicado un 500%. Él fue el primero en caer. Las primeras revueltas de la primavera árabe acabaron con el régimen de Ben Ali, que había comenzado en Túnez en 1987. Hoy se cumple un año del derrocamiento del exmandatario tunecino, que en la actualidad se refugia en Arabia Saudí con su mujer. Muchos tunecinos todavía alzan la voz para pedir que Ben Ali sea sometido a juicio junto con los miembros que formó gobierno durante 23 años. Pero después de 365 días sin él, son muchas cosas las que han cambiado. En primer lugar, la sociedad ha asumido su propio futuro. O sea, ya no acepta una dictadura. Ellos quieren participar. En segundo lugar, las Fuerzas Armadas han demostrado su lealtad a la propia sociedad, dirigiendo una transición pacífica y en cierta medida ejemplar. En tercer lugar, y esto es lo más importante, unas nuevas formaciones políticas están allí.
Esto en cuanto a cambios, pero el futuro está aún por concretar. La sociedad va a vivir cambios importantes, porque un gobierno islamista es un gobierno que quiere cambiar la sociedad, que quiere islamizarla mucho más. De momento la tasa de paro en el país oscila entre el 20 y el 50% dependiendo de la región. El futuro lo marcarán los dirigentes del país y la ciudadanía. Túnez fue el primero en hablar y sirve de ejemplo como transición moderada y expectativas. Túnez es el país árabe que está llevando mejor este proceso de transición hacia el islamismo. Túnez lo tiene más fácil que sus vecinos árabes, pero aún así las contradicciones están ahí. El mundo nos deja más noticias y también más protagonistas, entre ellas Fidel Castro. Hugo Chávez ha asegurado a los miembros de la oposición que si en las próximas elecciones de octubre pierde, reconocerá su derrota y se irá. Anunció además el cierre del consulado venezolano en Miami y aprovechó la ocasión para opinar sobre la campaña de las primarias de los republicanos en Estados Unidos. Y mataron a un científico iraní, científico nuclear iraní. Entonces dice un candidato o precandidato republicano en Estados Unidos, dice, maravilloso, qué maravilloso. Ah, significa entonces que aquí hay como aquel agente secreto de su majestad británica, el de las películas, ¿cómo se llama? James Bond. Licencia para matar donde sea, a quien quiera y como quiera. En Irak 50 personas han muerto y al menos un centenar han resultado heridas en un atentado suicida en Basora. El ataque lo ha provocado un terrorista disfrazado de policía que ha atentado contra peregrinos musulmanes. Los fieles se encontraban en un santuario cuando el terrorista suicida hizo estallar el cinturón de explosivos adosado a su cuerpo. Al menos 12 personas han muerto por una estampida durante una celebración religiosa en el centro de la India. Fuentes oficiales precisan que entre los muertos figuran al menos 4 mujeres. La avalancha se registró al habilitarse solo una puerta de entrada al recinto en el que se celebraba una festividad musulmana. Diferencias entre echar y poner. En unos instantes se las explicamos. Mi primera hija. Mis 2 amores. Tus ojos son tu vida. Y no puedes confiárselos a cualquiera. Por eso, en General Óptica te ofrecemos un 50% de descuento en todos los cristales y con todas nuestras garantías. General Óptica, tu mirada eres tú. En 2012 ABC te trae todos los Oscar. Este domingo el discurso del rey, ganadora de 4 Oscar en 2011 por solo €1 con ABC. Presentamos el nuevo Ambipur Airefx. Elimina los malos olores incluso en un vestuario maloliente. Para demostrarlo pedimos a gente real que nos ayude en un experimento. ¿A qué huele? Agradable. Pues frescura. Una fruta. ¿Vendas fuera? No. Nuevo Ambipur Airefx. Elimina los malos olores y deja una fragancia suave y fresca. Descubre el nuevo Ambipur Airefx y respira feliz. Con el frío tus manos sufren. Necesitan Neutrógena. Una sola gota hidrata 24 horas. Su fórmula concentrada penetra hasta 10 capas en tu piel. Neutrógena. Funciona. La mejor forma de estar sano y disfrutar la vida al máximo es no perder nunca la sonrisa. Kenford, sonrisa para toda la familia. Si es eficaz y es una cápsula, es Frenadol PS en cápsulas. Así que ya sabes. Frenadol PS frena eficazmente estos síntomas del resfriado y de la gripe. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. I'm so happy, yes, I'm oh so happy. I'm so happy that it happened this way. I'm so happy that it happened to Cookident Pro ahora es más completo porque te da fijación, sellado y confort. Y olvídate de tu dentadura postiza. Cookident Pro Complete. Dale un buen mordisco a la vida. Now, everybody. Por supuesto, es imprescindible, porque no es justo todo lo que está pasando últimamente. Pues quizás sea digna de, al menos de estudio y de revisión, me parece. Al 100% que sí. Pues yo creo que sí.
Yo creo que sí, porque lo han absuelto, sí, desde luego, no estoy nada de acuerdo con eso. Por supuesto que sí, después de la sentencia de ayer, de lo de Marta del Castillo, está toda la sociedad española indignada, es una vergüenza. La calle pide a gritos una reforma de la ley del menor y Mariano Rajoy ha prometido que el Partido Popular cumplirá esa promesa hecha en campaña electoral y reformará la ley actual. La justicia que hay es una justicia bananera, son jueces progresistas, de tal manera que ellos ven en las víctimas, ven los delincuentes y los delincuentes pues son las víctimas. Es este el pesar de una familia abatida por el asesinato de la joven Marta del Castillo, por la desaparición del cadáver y por los años de espera a una sentencia que solo condena al asesino confeso, Miguel Carcaño. Miguel Carcaño solo no la podía hacer. Y aún así los imputados por encubrimiento, integridad moral y profanación del cadáver, Francisco Javier Delgado, Samuel Benítez y María García, absueltos de todo delito. Favores que se deben y ¿qué os voy a contar más? La familia recurrirá a la sentencia de la Audiencia de Sevilla. A Estrasburgo, a Europa, pues mejor, a ver si allí nos dan lo que no nos dan en casa. El gobierno endurecerá la ley del menor. La ley del menor hay que reformarla y lo haremos. Fortalecer la legislación penal y penitenciaria en este sentido. Y los vecinos, inconformes a sí mismo, mostrarán todo su apoyo a los grandes afectados. Está todo el mundo indignado, no solo los padres. Ellos saben dónde está. Todos hubieran tenido que entrar a la cárcel y así no se ríen ya de nadie. Tantas cosas y tantos investigadores no saben quién es el tercero que lo ha ayudado. La legislación es lo primero, cambiarla. Lo pide la calle, lo piden los vecinos, lo piden los familiares de Marta del Castillo y Mariano Rajoy se ha comprometido. Noelia Armida, compañera de La Gaceta, muy buenas noches. Realmente si Rajoy reforma la ley del menor, esto no cambiará ni un milímetro esa condena a 20 años al asesino confeso de Marta del Castillo, a Carcaño. Es algo que hay que tener claro, Susana, porque evidentemente todo el mundo, lo hemos visto en el box que hemos visto hace unos segundos, que todo el mundo piensa que una vez que se reforme la ley del menor, esto va a afectar a la sentencia que conocimos ayer, pero no es así. En este caso se juzgaba a 4 mayores de edad. Carcaño era mayor de edad cuando asesinó a Marta del Castillo, con lo cual esta reforma de la ley del menor afectaría a Francisco Javier García, conocido como el Cuco, pero no a Miguel Carcaño. Y una cosa más, Noelia, la familia dice que está dispuesta a llevar este caso a los tribunales europeos, pero eso no es tan sencillo, porque antes aquí en España habría que superar una serie de trámites, una serie de tribunales anteriores, ¿no? Efectivamente, hace escasos minutos hablaba con la familia, que lo podrán ver ampliado mañana en La Gaceta, y ellos están dispuestos a llegar a Europa, a llegar a Estrasburgo, pero antes ellos van a acudir al Tribunal Supremo, lo que pasa que han perdido todo tipo de esperanza. Eso sí, hay una jurisprudencia que el Tribunal Supremo ha dictado sentencias basándose en pruebas de indicios, que en este caso, si se revisaran, podría ser que se cambiara la sentencia, así que no se puede perder la esperanza, igual sí que habría un cambio y la familia estaría más contenta con la sentencia que dictara el Tribunal Supremo. Eso sí, siempre está la vía de Estrasburgo, que claro, sería llegar a Europa y a un nivel superior. Gracias, Noelia. Buen trabajo. Buenas noches. El análisis nos llega con Rafa Jiménez. Rafa, ha aprovechado Rajoy ese mitin en Málaga para acallar un clamor totalmente popular. Se venía pidiendo desde hace ya muchos años por el caso de Marta del Castillo, pero por otros muchos casos que están inundando la actualidad y están dañando las bases de nuestra sociedad. Así es, Susana, lo hemos visto. El presidente del Gobierno aprovechaba ese primer acto público para recordar que el PP piensa cumplir con su programa electoral y va a reformar la ley del menor. Como decías, es una demanda que pide a gritos la sociedad, pero que ha de ser sin duda matizada. Cuando uno habla con un jurista, más allá de la indignación del caso concreto, del calentón, muchas veces se defienden las virtudes del texto en vigor. Se habla de su función reinsertadora, de que hay que aplicarla bien si se quiere tener una sociedad sana y justa, y probablemente tienen razón, pero en parte. Creo que la indignación de gran mayoría de los ciudadanos con esta ley no tiene que ver con el conjunto del texto o con su inspiración. Está más relacionada con la evidencia, demostrada en un caso tras otro, de que los elementos sociales peligrosos gozan de una inmerecida impunidad por no haber cumplido la mayoría de edad. Nadie pretende que los pequeños deslices sean castigados con penas desproporcionadas, eso se los dejamos a otros. Lo que se demanda es que quien con cuerpo de adulto y mente de adulto comete un delito de adulto, pague como un adulto. Se ha hablado en los últimos meses de la posibilidad de adelantar la edad para votar, de adelantar la edad para sacarse el carnet de conducir. Se arguye que en la sociedad actual los chicos son más precoces y que están más preparados para ello. ¿Y para ser responsables de sus actos no lo son? ¿No lo están? Es muy sencillo. Quien cometa un delito grave, que pague en consecuencia.
El gobierno que yo presido sabe perfectamente lo que tiene que hacer para mejorar la reputación de España y para crecer y crear empleo, y lo va a hacer. Lo sabemos y lo vamos a hacer. Primer acto de Mariano Rajoy tras convertirse en presidente del Gobierno. Ha sido en Málaga, en la convención del Partido Popular, que ha celebrado para apoyar a Javier Arenas de cara a las elecciones del próximo 25 de marzo. Rajoy habla de mejorar la reputación de España y habla también de nuestra gran herida, el paro. Enrique Campillo, ¿qué es lo que ha dicho Rajoy? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal, Susana? Muy buenas noches. Mariano Rajoy ha matizado que el único objetivo y reto de su gobierno es luchar contra el desempleo. El presidente del gobierno ha calificado la elevada cifra de paro, recordemos que está en torno a los 5.400.000 desempleados, de astronómica. Por ello, todas sus políticas y sus esfuerzos están encaminados al crecimiento y a la generación de empleo para mejorar el estado de bienestar o por lo menos mantenerlo. Mariano Rajoy apuesta por defender los intereses generales de todos los españoles y lo intenta hacer de la manera más justa posible. Es necesario apretarse el cinturón para afrontar el gran reto, acabar con los parados. Para ello son imprescindibles, entre otras, la reforma laboral. El presidente aboga por la responsabilidad. Habrá reforma laboral en España y yo espero que muchos se sumen, muchos, que apuesten por el empleo y que le den un mensaje de ilusión a tantos y tantos jóvenes que no pueden encontrar en nuestro país, jóvenes y mayores, un puesto de trabajo. Pido a todos responsabilidad, porque España es cosa de todos. También lo hacen Báñez y Arenas. Y animo a los interlocutores sociales a que sigan trabajando. Haremos una reforma laboral responsable, decidida y que ayude de verdad a mejorar, a modernizar y a flexibilizar nuestro mercado de trabajo. Estabilidad para el empleo y, por supuesto, toda la flexibilidad que se pueda para que los empresarios organicen su actividad y nunca se hagan como única alternativa los ajustes a base de despido. En pocos días será una realidad. No obstante, no hay varitas mágicas para Rajoy, que pide paciencia. Rajoy pide paciencia, pero cada día van al paro 1.000 trabajadores españoles y esto no hay economía ni país que lo aguante. Patronal y sindicatos tienen hasta mañana para acercar posturas. Si no, Rajoy legislará. Luis Losada, no hay tiempo que perder. Buenas noches. Hola Susana, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo creo que la agenda reformista de Rajoy está muy clara. En primer lugar, la reforma laboral. En un país con 5.300.000 parados supone una emergencia nacional. Por otra parte, la reforma financiera, y es que bancos y cajas necesitan acelerar lo máximo posible el proceso de saneamiento de sus balances. Solo a partir de entonces podrá fluir el crédito y eso significa actividad económica y por lo tanto creación de empleo. Hasta que eso no ocurra, todas esas reuniones internacionales que son muy importantes no darán el fruto que merecen. Pero la reforma laboral va a crear empleo. Esto es lo que dicen nuestros expertos. Sin reforma laboral no se va a crear empleo. Con reforma laboral, si hay alegría económica, habrá posibilidades de que se cree empleo. Es decir, es una condición necesaria, aunque no suficiente. El empleo lo va a dar el crecimiento económico, eso es absolutamente claro. Mientras no haya crecimiento, no vamos a ser capaces, por muy buena reforma laboral, por muy buena legislación laboral que tengamos, de alguna manera conseguir crear empleo, porque el empleo lo da el crecimiento. Probablemente en marzo podremos llegar a los 5.400.000, 5.500.000, porque el primer trimestre de un año siempre es un trimestre en que aumenta el paro y además este año especialmente porque estamos en recesión según todos los expertos. Que vamos a ver incrementarse las cifras de desempleo al menos durante una parte significativa de este año, de que puedan empezar a reducirse en la segunda parte del año y que podamos estar en una situación mejor dentro de 12 meses, va a depender mucho de cómo evolucione la situación económica española, que no se presenta halagüeña para este año. Para intentar taponar esa herida del paro, para ponerle techo al crecimiento galopante del desempleo, Rajoy ha anunciado este mismo sábado una ley de emprendedores que se plasmará antes del verano. Habrá antes del verano una ley de emprendedores en las Cortes donde anime a los emprendedores, los ayude, los estimula y les diga con esa ley: ustedes son los que tienen que generar riqueza y bienestar en España y nosotros estamos para ayudarlos.
Nos acompañan Raúl Ramírez, economista, y también Lorenzo Dávila, economista. Raúl, Lorenzo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Raúl, antes del verano, yo me la esperaba ya para mañana, pasado mañana mismo. No hay tiempo que perder. No hay tiempo que perder, pero el apunte está muy claro. Siguiendo la línea de Mariano, esto es una cuestión absolutamente de todos, y siendo muy conscientes, si sabemos que el 85% de la capacidad de creación de empleo corresponde a pyme y autónomos, y eso representa el 60% del PIB, siendo coherente con los 5.300.000 parados que por desgracia tenemos, es la única vía que tenemos para fomentar ese ansiado crecimiento. Y el crecimiento solamente va por la vía de creación de empleo. Y ese empleo en España, por suerte, más que por desgracia, no lo puede dar las pymes y los autónomos. ¿Cómo interpretas tú este anuncio, esta ley de emprendedores de Mariano Rajoy? ¿Dávila? Bueno, yo creo que todo lo que sea ayudar a los emprendedores es positivo. A mí me gustaría aportar otro dato, ¿no? Es decir, si cogemos Estados Unidos, la economía americana desde el año 77, 35 años, en esos 35 años, en media, los emprendedores han creado 3 millones de puestos de trabajo en Estados Unidos, mientras que las empresas que ya estaban, durante 7 de los 35 años, han creado empleo, pero el resto lo han destruido. Hablaba Javier Arenas de flexibilizar el mercado laboral. Flexibilizar el mercado laboral significa un contrato único con un despido a 20 días, que es lo que piden los empresarios y que no están dispuestos a aceptar los sindicatos. Una vez que tengamos la reforma, ¿se empezará a generar empleo? Raúl, Lorenzo. Yo creo que es evidente, yo creo que esa es una de las muchas medidas que se pueden tomar. La cuestión clave es la que tú adelantas, ¿no? La cuestión no es regular el desempleo, sino regular la flexibilidad de contratación. Cualquier emprendedor, cualquier autónomo, cualquier empresa de este país quiere crear riqueza, quiere crear empleo. En manos nuestras y en manos en concreto de los sindicatos, actualizados hasta el siglo XXI, no defendiendo posiciones ancestrales, debe favorecer que esa flexibilidad ocurra para que el crecimiento surja, no encastarnos en discutir acciones del pasado que lo único que hacen es regular situaciones de futuro poco provechosas. Vamos a ver, yo creo que la clave que tiene la reforma laboral es ajustar salarios a productividad. El tema de si son 20 o son 35 o 45 los días de despido, sinceramente yo creo que no tiene un impacto significativo. Lorenzo, Raúl, gracias, muy buenas noches. A vosotros, buenas noches. Mariano Rajoy se ha dado este sábado un auténtico baño de masas, una gran ovación en el acto de Málaga, muchos aplausos, un discurso muy patriótico y un objetivo: dar el pistoletazo de salida a la precampaña electoral en Andalucía. Todas las encuestas dan como favorito a Javier Arenas. Rajoy tiene claro que el Partido Popular le va a arrebatar a los socialistas el último de sus bastiones. Que apuesten por el cambio, porque estas elecciones que están ahí tienen que ser un grito esperanzado contra el conformismo, la resignación, la corrupción y el desempleo. Las cosas se pueden hacer mejor y las vamos a hacer mejor. El cambio es la certeza de que Andalucía tendrá un gran presidente, Javier Arenas, con experiencia, con trayectoria, que ha sido vicepresidente, que ha sido ministro, que ha hablado con todos los andaluces, que conoce a Andalucía de arriba abajo. Yo estoy seguro que si gobernamos, que vamos a gobernar, el gobierno del cambio andaluz se encontrará un agujero en las cuentas públicas más significativo del que ha recibido el Gobierno de España, que ya es decir. Pero también digo aquí que lo sabemos, que lo intuimos y que estamos preparados desde el primer momento para afrontar desde la austeridad y desde la reforma la situación que nos encontremos. Bueno, ya estoy escuchando comentarios. Ocaña está siendo previsor porque teme levantar la alfombra y encontrarse, como dice, un agujero tremendo. Bueno, desde Dolores de Cospedal, yo creo que todo el Partido Popular, claro, evidentemente de mucho antes, pero yo creo que todo el Partido Popular sabía lo que se iba a encontrar al llegar al gobierno de la nación, al gobierno de las comunidades autónomas, y Javier Arenas pone sobre la mesa lo que ya es un hecho. Ahora, lo fundamental es que no se le ocurra decir a Javier Arenas que se va a tomar la licencia del tramo correspondiente al IRPF de la comunidad andaluza, que lo va a bajar. No vaya a ser que luego nos encontremos con otra sorpresa. Hombre, en el caso además de lo que dice Juan Ignacio, de que ha pasado en todas las comunidades que ha ido ganando, es que en esta hay mucho antecedente. Es que en esta tenemos Chávez, historias de Chávez para rato, y tenemos utilizaciones espurias del dinero público
para aburrir. Yo creo que aquí va a ser especialmente grave. Bueno, ahí vamos a ir, porque aunque las elecciones van a ser el próximo 25 de marzo y hay tiempo por delante, Partido Popular y Partido Socialista está claro que ya están en campaña. Pero, ¿qué es lo que va a decidir el voto de los andaluces? ¿El paro, que supera ya el 30% de la región, o el escándalo de los Eregates? Gonzalo Vans, ¿tú qué opinas? Buenas noches. Muy buenas noches, Susana. Pues yo creo que sin duda y claramente el paro, más del 30%, 30,93% de la tasa de paro, y el paro juvenil más del 50%, es espectacular y no hay ningún gobierno, ningún gobernante que pueda ser reelegido con estas cifras. ¿Por qué? Porque están vulnerando el derecho, o uno de los derechos fundamentales de los ciudadanos, que es su derecho a tener un puesto de trabajo, y lo hacen los socialistas, que tanto se vanaglorian de dar derechos de la renta básica de emancipación, del subsidio, etcétera, etcétera. Lo del Eregate, lo de la cocaína y demás, pues en fin, en Andalucía ya nos sorprende. Sabemos que es el cortijo de los Chávez, de la familia de Andalucía, hay muchísimos casos de corrupción y año tras año han ido ganando las elecciones, con lo cual no creo que sea determinante, pero sí que las cifras del paro van a ser definitivas y va a ser lo que saque al gobierno socialista de la Junta de Andalucía. En el Partido Socialista, pendiente de las elecciones andaluzas y también de la guerra abierta entre Rubalcaba y Chacón. Los dos buscan apoyo, recogen avales y se lanzan los cuchillos. Tras el anuncio de la retirada de Zapatero, Chacón se deja querer y no desmiente categóricamente su intención de ser candidata a la presidencia del gobierno. Pero su vuelo duró poco. El aparato del partido apostó por Rubalcaba y Chacón se vio obligada a dar una lacrimógena rueda de prensa para comunicar que se retiraba. Comparezco ante ustedes para anunciarles que he tomado la decisión de no concurrir a las elecciones primarias para elegir el próximo candidato a presidente de gobierno para las elecciones generales de 2012 del Partido Socialista. En el acto de su presentación como candidata a la Secretaría General del PSOE, Carme Chacón parece tener un doble lenguaje. Por un lado llama a Rubalcaba, su rival, el mejor ministro del Interior, pero acto seguido le recuerda el chivatazo a ETA del caso Faisán. Y todo a cuenta de un caso fantasma, el caso Faisán, que tenía solo un objetivo, que era perjudicar a Alfredo Pérez Rubalcaba, que es el mejor ministro del Interior que ha tenido nunca la democracia española. Casi a la misma hora, Rubalcaba protagonizaba en Valladolid otro acto político en el que defendió el cambio y la unidad dentro del PSOE para marcar el 38 Congreso Federal del partido. Cambio, porque lo necesitamos, porque necesitamos revisar algunas de nuestras políticas para ponerlas al servicio de los intereses de los ciudadanos. Pasado el fin de semana, la polémica ha estado centrada en un debate entre los candidatos. Mientras Chacón lo pedía, En realidad estos debates no son cara a cara, son hombro a hombro y sobre todo de conexión y de participación y de debate con militantes. Por lo tanto, yo estaría encantada, siempre dentro de las reglas que establecen, pues como en Francia ha sucedido, que por cierto creo que hicieron un magnífico ejemplo de debate. Elena Valenciano se desmarcaba de tal posibilidad y al final ha sido el aparato del partido el que ha zanjado el asunto, alegando que el debate es entre los militantes. Hoy la economía ha estado muy presente en los mensajes de Rubalcaba y también de Carme Chacón. Tras la rebaja del rating de la deuda española por parte de la agencia de calificación de riesgos Standard & Poor's, Chacón ha propuesto crear una agencia europea. Irene, ¿qué es lo que ha dicho la exministra socialista? Buenas noches. Muy buenas noches, Susana. Reacciones diferentes, posiciones enfrentadas las que han tomado los dos candidatos a la Secretaría General del Partido Socialista ante las malas noticias que ha dado a nuestra economía la agencia Standard & Poor's. Como bien avanzabas, Carme Chacón, que ha propuesto la creación de una agencia de calificación estrictamente europea, ha tendido una mano al Partido Popular para combatir la crisis económica. Rubalcaba, por su parte, ha señalado que la reacción de los populares no ha sido otra que echar la culpa al anterior gobierno, al que, por cierto, ambos pertenecían. Nosotros debemos de trabajar, todos los socialistas europeos, juntos, de la mano de aquellos gobiernos que quieran venir con nosotros juntos, porque antes que después tengamos una agencia de calificación transparente, europea, que no permita los ataques que está sufriendo el euro. Ha salido la Unión Europea y ha dicho, defiendo el euro, defiendo el euro. Ha salido Francia y ha dicho, defiendo el euro, y a Francia. Y ha salido el gobierno español y ha dicho, la culpa es de Zapatero. Una agencia de calificación norteamericana, de nuevo, atacó la zona euro. Y nosotros no haremos con ellos. Nosotros sabemos que España es fuerte, que Europa es fuerte, pero que lo es más si nos juntamos oposición y gobierno. Nos acompaña Sara Pérez Frutos, que es directora general de Dracon Partners. Sara, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, un placer, Susana. Las agencias de calificación norteamericanas
¿Nos atacan? ¿Atacan a España? Yo vuelvo un poco a repetir lo que hemos estado escuchando durante el último año. Los ataques especulativos y estos ataques de las agencias de rating no sucederían si fuésemos de verdad fuertes como lo es Alemania. Nadie le ha quitado la AAA alemana. La economía española sigue teniendo graves debilidades y por eso, americanos o no americanos, nos bajan la nota. Claro, porque crear una agencia de calificación de riesgos europea solucionaría todos los males de España. Pues no, Susana, y me resultan sorprendentes las palabras de nuestros políticos que no siempre dominan la economía, porque dicen una agencia transparente que proteja el euro. Está muy bien que las agencias sean independientes, porque recordemos que Standard & Poor's o Fitch o Moody's son agencias privadas, no pertenecen al gobierno americano. Entonces, si creáramos una agencia de capital europeo, debería estar totalmente desvinculada de la política para que pudiese ser creíble. Sara, China, sin embargo, sí tiene una iniciativa para crear una agencia propia, quiere desvincularse del imperio americano, vamos a decir. ¿Qué resultado está teniendo? ¿Está funcionando? ¿No tiene eco? De momento, en lo que son los puros mercados, ahora mismo la influencia la siguen teniendo las tres grandes, aunque es verdad que reconocemos que no son perfectas. Nos pasa un poco como las auditores y las auditorías. Todos sabemos que luego las compañías quiebran, pero que de momento es lo único que tenemos para salvaguardarnos. Los chinos ahora mismo no están pegando fuerte en los mercados. Y una cosa más, ayer Standard & Poor's rebajó la nota de España, también la de Francia. ¿Esto a mi bolsillo cómo le afecta? Pues nos afecta con la famosa prima de riesgo, Susana, pero parece ser que esto está bastante descontado ya en el mercado. De momento seguimos manteniéndonos por encima de los 300 puntos básicos, 345. Los alemanes encima. Pero eso significa que me es más difícil acceder, por ejemplo, al crédito. El crédito sigue estando cerrado. A mí como empresa y a mí como ciudadano. Como ciudadano el crédito sigue estando cerrado. Los bancos no nos van a dar dinero hasta que no se termine de reformar el sistema financiero español. Eso decía Standard & Poor's, que necesitamos nuevas reformas para poder recuperar la nota anterior. Estupendo, gracias, Sara. Un auténtico placer. Este sábado la economía nos deja un sabor agridulce. Hay una mala noticia y es que Standard & Poor's ha dicho que hay un 40% de posibilidades de que la eurozona entre en recesión. Y hay una buena noticia. España ha firmado hoy mismo un contrato para construir el AVE a la Meca. Laura Bravo, buenas noches. ¿Qué tal, Susana? Muy buenas noches. Los contactos del rey don Juan Carlos junto con las relaciones del Ministerio de Exteriores han conseguido que se le adjudique a España la creación del AVE en Arabia Saudí que unirá las ciudades de Medina y la Meca. El proyecto ha superado a países como Francia. Se espera que este sea el comienzo de un futuro de nuevas relaciones y nuevos proyectos con el resto de países. Este ha sido el mayor concurso ganado por empresas españolas. El AVE, que comenzará a construirse en Arabia Saudí, unirá en 2 horas y media los 450 kilómetros que separan las ciudades de Medina y la Meca y le costará al país árabe unos 6.500 millones de euros. La firma del acuerdo se ha realizado esta misma mañana en Riad y han participado José Manuel García Margallo, ministro de Exteriores, y Ana Pastor, ministra de Fomento por parte de España, y el ministro de Exteriores saudí. Se espera que los más de 2,5 millones de personas que peregrinan anualmente a estas ciudades utilicen el que ya es conocido como el tren de los peregrinos. El acuerdo, que afecta a un consorcio de 12 empresas españolas, supondrá unas exportaciones para nuestro país de 2.700 millones de euros. De esta manera España se consolida siendo uno de los 10 países que más inversión tienen en el extranjero. Más noticias del día. Vamos con un resumen de lo que nos deja este sábado, entre ellas el delicado estado de salud de Manuel Fraga. La salud de Manuel Fraga sigue en estado crítico. Desde el Partido Popular, Mariano Rajoy y Javier Arenas le muestran su cariño y le desean su pronta recuperación. Nunca hubiera existido una fuerza política como esta, que hoy gobierna en muchísimos sitios y gobierna en toda España, sin la persona de Manuel Fraga. Hoy nosotros somos el primer partido de Europa, que lo sepa Fraga y su familia. Gracias a él. El presidente del gobierno está en continuo contacto con su familia. Un incendio destruye la chatarrería que custodió los trenes que explotaron el 11M. La Guardia Civil investiga ahora si existe relación entre el incidente y el anterior desguace de los vagones implicados en el atentado. El Tribunal Militar Central declara nula la sanción de 6 meses de empleo y sueldo impuesta por los anteriores responsables del Ministerio del Interior a 4 dirigentes de la Asociación Unificada de Guardias Civiles que asistieron en 2008 a una manifestación junto a los sindicatos de la Policía Nacional.
El gobierno de Estados Unidos sigue considerando a ETA una organización terrorista. A pesar del anuncio de cese definitivo de la violencia por parte de la banda, el embajador norteamericano en España ha indicado que no hay cambios en la percepción por parte del gobierno americano. Cosas. El juicio por las escuchas ilegales del juez Garzón se abrirá el próximo martes. Las grabaciones revelan que el expresidente de la Generalitat Valenciana ha sido víctima de una caza de brujas orquestada por el Ministerio del Interior. De los diálogos se puede extraer no solo la absolución de Camps, sino la imputación de un presunto delito de prevaricación y contra las garantías de la intimidad al propio juez Garzón. Rafa, ¿veremos sentado en el banquillo al juez Garzón? Bueno, pues yo creo que es casi de justicia divina que el mismo juez que no tuvo reparos en ambicionar una carrera política y luego utilizar su puesto de magistrado para vengarse, esté encausado por escuchas ilegales que además demostrarían el carácter político del caso, es sintomático. Alguien sin pudor para entender de un asunto en el que estaban implicados sus compañeros de gobierno no tiene ningún problema en adaptar las leyes a su interés en cada momento. Y así pasa lo que pasa. De cabeza a los tribunales por las escuchas ilegales, por exceder sus atribuciones y hasta por pedir dinero a una entidad financiera y luego juzgarla. Un juez así, por mucho que tenga otras virtudes, que debe tenerlas, por mucho que sus acciones mayoritariamente puedan verse impulsadas por su deseo de una justicia sincera, no debería permanecer en la carrera judicial. Todas estas actuaciones, y seguro que otras que no conocemos, vulneran los principios más básicos que ha de respetar un juez y, por proyección, dañan la confianza que en la justicia ha de tener el ciudadano. Por eso, para que todos creamos un poco más en ella, estos juicios son necesarios. Es imprescindible que veamos a Baltasar Garzón en el banquillo y que los tribunales emitan su veredicto, aunque no le guste a los de la ceja. Más asuntos, gracias Rafa. El preso de ETA, Rubén Nieto Torio, responsable de CAS y luego Ekin y condenado a 14 años de prisión en 2007, ha sido trasladado temporalmente desde la cárcel de Pontevedra a la prisión alavesa de Zabalía para conocer a su hijo recién nacido. Nieto fue condenado en el año 2007 por la Audiencia Nacional a 14 años de prisión en el macrojuicio de organizaciones del entorno de ETA. Pero hay más, una noticia que les adelantaba Intereconomía desde primera hora de la tarde, y es que la Guardia Civil ha detenido a 3 presos etarras en Francia. Son 3 liberados de ETA. Alberto Lardíez, ¿quiénes son y a ti qué te parece todo esto? Buenas noches. Muy buenas noches, Susana. Pues se trata de 3 miembros de ETA que antes estuvieron en Segui, en la rama juvenil de la banda terrorista, y que hace un tiempo habrían fichado por la banda como miembros liberados, es decir, a sueldo de los terroristas. Llama la atención que alguno de ellos tenía un currículum largo, tanto de Kale Borroka como incluso alguno se había presentado en algunas de esas listas o marcas electorales de Batasuna en el pasado. Y bueno, también llama la atención un par de detalles del arresto que se ha producido hoy. Uno ha sido muy al norte de Francia, contra lo que suele ser habitual, suelen moverse más en el sur del país francés, y por otra parte llama bastante la atención que se han resistido a la Guardia Civil en el momento de la detención, lo que da muestras de lo que pasa con los etarras. Siguen en tregua, pero a la vez siguen moviéndose y se siguen resistiendo y portando armas. Gracias, Alberto. El caso Urdangarín sigue goteando. Las últimas informaciones revelan que el duque de Palma cobró al gobierno valenciano 64.000 euros por un solo catering. Suma y sigue las espectaculares cifras que manejaba el instituto dirigido por Iñaki Urdangarín y que continúan saliendo a la luz. No hacen más que aumentar las sospechas sobre el duque de Palma. Nos facturó unos 65.000 euros tan solo por un servicio de catering en uno de los eventos que organizó en la Comunidad Valenciana. Pero esta no es la única cantidad desorbitada cobrada por la Fundación, a priori sin ánimo de lucro, de Urdangarín. 200.000 euros en viajes, casi 5.000 en concepto de decoración floral, más de 13.000 euros en cartelería. En general, el duque de Palma cobraba cantidades millonarias tanto al gobierno balear como al valenciano. Imposible obviar los números, y por ese motivo los investigadores consideran que nos falseaba los presupuestos que firmaba con las diferentes administraciones públicas. Encuentros a la tercera frase con Javier Queró. Bienvenidos a Encuentros en la tercera frase. Nicolás Rodríguez Bernal, de Béjar, Salamanca, pregunta si lo adecuado es poner o echar sal a los alimentos. Tanto echar como poner poseen unas 50 acepciones, y entre ellas existen varias que consideran correcto echar sal o poner sal. De igual modo puede hablarse de qué película ponen o echan.
Hoy se conocen las películas nominadas a los Goya. Me han sorprendido algunos candidatos. Por ejemplo, José Luis Rodríguez Zapatero por Crepúsculo compite como mejor montaje, mejores efectos especiales de propaganda y mejor maquillaje del déficit. La cinta narra la historia de un grupo de extraños seres que viven de chupar y que alucinan viendo brotes verdes. Acaba de estrenarse la segunda parte, con la lucha por hacerse con el control de la manada entre el conde Rubalcaba, con su colmillo retorcido, y la tierna vampiresa Chacón. Mariano Rajoy está nominado por Misión Imposible en las categorías de mejor dirección, mejor guión adaptado a las circunstancias y mejor impuesto revelación. La película cuenta la aventura de un grupo de especialistas a los que se encomienda levantar un país con 5 millones de parados, medio millón de empresas cerradas y un 8% de déficit, una auténtica misión imposible. Una última diferencia entre poner y echar: a este de aquí lo hemos puesto y a este lo hemos echado. Mañana más y mejor en Intereconomía. Siempre, Javier Querós. ¿Gusta Humphrey Bogart? Sí, me gusta mucho. Me gustaba mucho más su doblaje en España que su voz original, que era, en fin, conocido mundialmente como The Duck, el pato. Tenía una voz, los que le han escuchado, en fin, que no olvidarán nunca. A mí me gustaba mucho más Loren Bacall, pero vamos. Ah, también, bueno. de verdad. Bueno, señores, nos vamos y les dejamos con la música y las imágenes de Humphrey Bogart. Tal día como hoy, en 1957, nos dejaba esta figura. Gracias por acompañarnos y buen fin de semana. Adiós. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you. On that you can rely. No matter. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Repasamos cómo está la jornada de Liga en un sábado con 5 partidos en el que el Madrid está jugando. Y ojo, porque de momento va perdiendo frente al Mallorca por 1-0, el tanto conseguido por Gemet. En la segunda parte está habiendo ocasiones, pero de momento los de Mourinho pierden su encuentro, así que darían oportunidad al Barça de volverse a acercar en la clasificación. El Madrid está jugando, como decimos, pero ya han terminado varios partidos con los siguientes resultados. A las 6 de la tarde ha conseguido vencer el Rayo Vallecano frente al Granada por 1-2. Empates, 2. El del Zaragoza frente al Getafe, 1-1. Siguen como colistas los maños. Y el Sevilla también sigue con sus problemas. Solo ha conseguido un empate a 0 en casa en el Pizjuán ante el Español. Así que se complican las cosas para el equipo de Marcelino. A partir de las 10 de la noche, el último partido de esta jornada entre Valencia y Real Sociedad. Un duelo que viene después de dos situaciones bastante distintas en la Copa del Rey. La Real Sociedad, que cayó por 6 goles frente al Mallorca, y el Valencia, que también perdió, pero al menos se pudo clasificar ante el Sevilla. Así que, como decimos, con este duelo se termina la jornada de hoy, no mañana, que volverá la jornada, y con el partido que destaca sin duda, que es el del Fútbol Club Barcelona. Va a cerrar el domingo jugando a las 9:30 de la noche, partido ante el Betis, y Guardiola está pensando mucho en cómo recomponer al equipo. Solo tiene 15 jugadores de la primera plantilla, así que tendrá que volver a tirar de la cantera. Para mañana, ya sabemos, es baja Pedrito, que no va a jugar este partido, tampoco la ida de la Copa del Rey frente al Real Madrid. Eso sí, Guardiola, hablando de la diferencia de puntos con el Real Madrid, ha dicho lo siguiente: Real Madrid, veremos a ver cómo llegamos, ya hablaremos. El primero es este y hay que ganar, pero no porque el Madrid ahora esté por delante, sino porque esta casa siempre, si quieres jugar o entrenar o dirigir a este club, tienes que tener una intención de que aquí no ganas problemas. Por activa y por pasiva, Guardiola lo ha dejado claro: se terminará el mercado de fichajes y no llegarán refuerzos. No creo que sea una buena cosa ir al mercado, y lo más productivo, lo más sostenible, lo mejor es la Pedrera. Es su filosofía y confiará en ella hasta el final. Cantera y más cantera. Siempre le ha dado buenos resultados y siempre apostará por los chavales. En principio de temporada ya hacíamos una plantilla corta porque queríamos en el filial. Ahora mismo pues nos hemos quedado con 3 bajas muy importantes. La confianza en la Masía es una de las apuestas fuertes de Guardiola desde que llegó al banquillo del Barça, y por más que se le pregunte, contesta lo mismo: con estos hasta el final. Con los que somos iremos y hasta con estos llegaremos donde llegaremos.
y esta final iremos con estos. Ganaremos o perderemos, jugaremos bien o mal con los que somos. Hasta ahora le han respondido todos y así va a seguir. Queda más de una vuelta por delante, la Champions y la Copa del Rey, pero Guardiola ha sido tajante y más claro no lo ha podido decir. Partido interesante también el de mañana a las 12 en el Estadio Vicente Calderón. Se espera lleno para el primer encuentro del Cholo Simeone como entrenador del Atlético de Madrid, en este caso en casa, y encima se van a enfrentar a unos viejos conocidos, al Villarreal, al que entrena José Francisco Molina, que fue portero del Atlético de Madrid. Esta mañana con niebla, entrenamiento en el Cerro del Espino, y ha hablado uno de los jugadores que espera ser buque insignia del Atlético, Adrián López. Lo ideal siempre es pues hacer puntos, ganar partidos y jugar bien. Tenemos ganas de volver a jugar en nuestra casa, de intentar pues sacar el partido adelante, hacer las cosas bien y empezar pues a que el equipo vaya intentando sumar partido a partido. Eso es lo que queremos. Y terminamos en el ámbito polideportivo hablando del Dakar. Malas noticias, la verdad, para Marc Coma, que partía hoy como líder en la penúltima etapa de la prueba que ha sido disputada estas 2 semanas por tierras argentinas, chilenas y peruanas. Pero en la penúltima etapa, realmente la última en la que hay competición de verdad, ya que mañana tan solo hay 29 kilómetros cronometrados, Marc Coma ha perdido 12 minutos con su principal rival, con Cyril Depré. Ha conseguido estar en algún momento muy cerca de mantener el liderato con el que salía en la etapa de hoy, pero en los últimos kilómetros de la etapa se ha perdido y de ahí esa minutada que le ha quedado de tiempo. Ahora es segundo en la clasificación general con esos 11 minutos de retraso contra el francés, así que el que va a revalidar el cuarto título en el Dakar va a ser el francés y no Marc Coma. En coches, pues la victoria va a ser para Peter Hansel, que también ha ganado hoy y tiene más de 20 minutos de ventaja sobre Nani Roba. Nosotros lo dejamos aquí, no sin antes recordarles que los deportes volverán mañana justo después del informativo de las 3 de la tarde. Mañana también a las 11:30, Punto Pelota, y ahora mismo, información del tiempo. Hasta luego. Oye, ¿os habéis enterado que por ser clientes de Movistar tenemos el ADSL por 24,90 al mes para siempre? Y con llamadas a móviles. Para siempre. Hay cosas que solo querrás saber si eres cliente de Movistar. Por eso, si tienes tu móvil con nosotros, tienes ADSL al mejor precio para siempre y llamadas de fijo a móvil incluidas. Infórmate en tu tienda. Movistar. Compartida. La vida es más. Buenas noches. ¿Nieve o aguanieve? Ese es el misterio, porque a buena parte del interior peninsular van a llegar precipitaciones copiosas durante el domingo. Vamos a ver esa posible evolución, porque tras la entrada de un frente se forma una borrasca que también barrerá el sur peninsular. En definitiva, tenemos domingo y lunes donde van a dominar las precipitaciones después de muchas jornadas con ambiente anticiclónico y tranquilo. Un cambio de tendencia, como vemos mañana domingo, en toda la mitad oeste, lluvias garantizadas que pueden penetrar en la zona centro. Cota de nieve en torno a los 600 metros en el norte, está bajita en torno a los 1000 en el sur, y un panorama que se tornará aún más complicado en la madrugada del domingo al lunes. Esa nieve se extenderá por todo el este de Castilla-La Mancha, el interior de la Comunidad Valenciana, Murcia, cota en torno a 800 metros, el interior de Andalucía y sobre todo en el entorno del sistema ibérico. Llegan las lluvias a Baleares y menos probables en el extremo nordeste. Por otra parte, el martes se recuperan algo los termómetros porque se irán abriendo claros desde el oeste, vuelve la estabilidad, aunque todavía las lluvias bastante persistentes en el área de Levante y en Baleares. En definitiva, que como podemos ver, la situación está muy movida y el ambiente extremadamente frío. Espero que lo hayan escuchado bien, porque saben que un 40% de las personas no oyen bien. Escuchan conversaciones pero no las entienden, ven la televisión pero no se enteran y suben el volumen molestando a los demás. Abra sus oídos a la vida y al sonido con el nuevo amplificador Sonovida, el más pequeño y ligero del mercado, que pesa 3 gramos. Desde ahora puede escuchar todo lo que le rodea con nitidez, potencia, en un radio de 25 metros sin notar que lo lleva. Sonovida es el único del mercado con batería recargable. Ahorrará un dineral en pilas. Llame a Publi.902 180 190, 902 180 190 o publi.com y pida Sonovida. Su precio es de 109 euros, pero ahora puede adquirirlo por tan solo 69,95. Pida 2 por solo 109,95. 902 180 190, 902 180 190 y escuche la vida que le rodea, y abríguese bien, que la que viene es prácticamente generalizada. Así que nada, a empezar con ánimo la jornada dominical. Nos vemos mañana.
Vaya resfriado. No pasa nada, me voy a tomar un Frenadol. Pues mañana es la comida con los vecinos. Frenadol Complex frena eficazmente estos síntomas de la gripe y del resfriado. Si quieres, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. ¿Crees que solo las marcas más exclusivas te dan los mejores resultados? Descubre Olay Regeneris, la crema que hidrata mejor.